Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a realizar un repaso por el futuro perfecto, Future Perfect. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Primero vamos a revisar cuándo se utiliza el futuro perfecto, Future Perfect. Se utiliza para describir acciones que son completadas en el futuro antes de un tiempo específico. Vamos a ver algunos ejemplos para comprender un poco más esta definición. You will have finished your homework by tomorrow. You will have finished your homework by tomorrow. Esta oración traduce: habrás terminado tu tarea para mañana. Como podemos observar, estamos hablando de una acción, terminar la tarea, con un tiempo específico que sería mañana. Habrás terminado tu tarea para mañana. Ahora vamos a revisar la estructura, que es muy importante que la tengamos muy clara para poder armar estas oraciones en futuro perfecto, Future Perfect. Entonces, miremos cuáles son las partículas más importantes en Future Perfect. Tenemos will, que es el auxiliar de futuro. Will, recordémoslo, es el auxiliar de futuro. Se utiliza también en tiempos como el futuro simple. Acá también lo vamos a usar en el futuro perfecto. Tenemos have, que es el verbo haber. Haber también significa tener, pero en este contexto lo vamos a usar como haber. Haber. Y tenemos past participle, participio pasado. Estas son las tres cosas que vamos a tomar en cuenta en Future Perfect. Ese participio pasado, recordemos que es el hado o ido de los verbos. Comido, saltado, corrido, etc. Ahora bien, vamos a mirar la estructura como tal. ¿Cómo se arma la oración completamente en afirmación? Tenemos entonces que en afirmación manejamos el sujeto, que puede ser cualquier pronombre o nombre. Después, en el orden tenemos el auxiliar will. Después tenemos el verbo auxiliar have, will have. Tenemos entonces ahí dos auxiliares, will, y tenemos have. Tenemos el verbo en participio pasado y por último el complemento. Ese complemento puede ir al final o incluso al comienzo de la oración, pero el resto de la oración no varía. Sujeto auxiliar will, verbo auxiliar have y tenemos el verbo en participio pasado. Entonces, veamos este primer ejemplo. He will have finished writing his report by tomorrow. He will have finished writing his report by tomorrow. Tenemos entonces el sujeto he, auxiliar will, verbo auxiliar have, verbo en participio pasado finished y el complemento writing his report by tomorrow. Recordemos que ese verbo, el que tenemos acá, es un verbo regular. ¿Cómo sabemos que es un verbo regular? Porque termina en ed, como todos los verbos regulares. Y recordemos que en participio pasado ese verbo simplemente se le agrega ed, igual que en pasado simple. Esta oración traduce: él habrá finalizado de escribir su reporte para mañana. Tenemos entonces el sujeto de la oración, en este caso el pronombre he, él. Tenemos will have. Ese will have con los auxiliares traduce habrá. Lo que hace el will es poner el have en futuro. Recordemos que acá se maneja como haber, habrá. Verbo en participio pasado, finalizado. Recordemos ese hado es el verbo en participio pasado. Writing his report by tomorrow. De escribir su reporte para mañana. Él habrá finalizado de escribir su reporte para mañana. Veamos otro ejemplo. I will have written my novel by next month. I will have written my novel by next month. Tenemos entonces el sujeto I, tenemos los auxiliares will have, se maneja igual con todos los pronombres y con todos los sujetos. Will have, no hay ningún cambio. Verbo en participio pasado, written, y tenemos el complemento, my novel by next month. Entonces tenemos la oración I will have written my novel by next month, que traduce: yo habré escrito mi novela para el próximo mes. Entonces estamos hablando a futuro, digamos que con un tiempo determinado, que en este caso es
próximo mes. Ahora, miremos entonces, yo, will have, habré, written, escrito, my novel by next month. Mi novela para el próximo mes. Veamos otro ejemplo. She will have prepared dinner by 7 p.m. She will have prepared dinner by 7 p.m. Sujeto she, auxiliares will have, verbo en participio pasado prepared, que en este caso también es regular, complemento dinner by 7 p.m. Esta oración traduce, ella habrá preparado la cena para las 7 p.m. Entonces tenemos un futuro con un tiempo determinado, en este caso las 7. Sujeto she, ella, will have, habrá, prepared, preparado, recordemos ese ado es el verbo en participio pasado, dinner by 7 p.m. La cena para las 7 p.m. Muy bien, y veamos este último. They will have said their vows at the wedding ceremony. They will have said their vows at the wedding ceremony. Sujeto they, auxiliares, will have, verbo en participio pasado, said, es un verbo irregular, complemento, their vows at wedding ceremony. La oración traduce, ellos, they, auxiliares will have, habrán, said, dicho, their vows at the wedding ceremony, sus votos en la ceremonia de boda. Ahora, veamos estas estructuras en negación. Miren, aquí tenemos la estructura completa, tenemos el sujeto, tenemos will, el auxiliar. En medio de los dos auxiliares tenemos not, que es la negación. Después está el auxiliar have, más el verbo en participio pasado. Y por último, el complemento. Veamos entonces la primera oración. He will not have finished writing his report by tomorrow. La oración es muy parecida a la que está en afirmación, solo que tenemos acá el not, la negación en medio de los dos auxiliares. Ese es el único cambio que tenemos. He will not have finished. Esta oración traduce él, como tenemos ese will not have, no habrá. Finished, finalizado, writing his report by tomorrow, de escribir su reporte para mañana. Él no habrá finalizado de escribir su reporte para mañana. Esta oración la estamos negando con un tiempo específico que es mañana. Veamos el siguiente. I will not have written my novel by next month. I, el sujeto, miren acá tenemos el will y el have separados por la negación not written my novel by next month. Esta oración traduce, yo no habré escrito mi novela para el próximo mes. Entonces el único cambio con respecto a la afirmación es que tenemos acá el not. Yo no habré. I will not have. Yo no habré. Written, verbo en participio pasado, verbo irregular, escrito. Muy bien, vamos con la siguiente. She will not have prepared dinner by 7 p.m. She will not have prepared. Ella no habrá preparado la cena para las 7 p.m. Entonces tenemos una oración similar a la afirmación, solo que con la negación en medio. Will not have. Will not have. No habrá. No habrá. Ese es el único cambio con respecto a la afirmación. Veamos esta. They will not have said their vows at the wedding ceremony. Entonces el único cambio con respecto a la afirmación, de nuevo, es el not. They will not have said. Ellos no habrán dicho sus votos en la ceremonia de bodas. They will not have said their vows. Muy bien. Veamos ahora la pregunta. ¿Cómo se arma esa pregunta? Entonces tenemos esta estructura auxiliar will. Miren que cambió de lugar con el sujeto. El sujeto ahora es el que va en el medio, más el verbo auxiliar have, verbo en participio pasado. Y por último el complemento y el signo de interrogación. Recordemos que es una pregunta. Miremos entonces la primera. Will he have finished writing his report by tomorrow? Will he have finished writing his report by tomorrow? En este caso el sujeto pasa al medio. Se utiliza en el medio de los dos auxiliares. Will he have,
Y tenemos después el verbo en participio pasado. Will he have finished writing his report by tomorrow? La oración traduce, él habrá finalizado de escribir su reporte para mañana. Entonces ahí tenemos el cambio que es el sujeto en el centro y obviamente el signo de interrogación al ser una pregunta. Veamos la siguiente. Will I have written my novel by next month? Will I have written my novel by next month? Tenemos entonces de nuevo el sujeto en el centro de los dos auxiliares. Will I have, tenemos el verbo en participio pasado, written, will I have written. Muy bien, esta oración traduce, yo habré escrito mi novela para el próximo mes. Tenemos entonces, recuerden el cambio del sujeto que pasa al centro de los dos auxiliares. Veamos la siguiente. Will she have prepared dinner by 7 p.m.? De nuevo, el cambio es que el sujeto pasa al centro, a la mitad de los dos auxiliares. Ella habrá preparado la cena para las 7 p.m. Entonces, ahí está el cambio con el sujeto en el centro y tenemos el signo de interrogación. Y tenemos esta última, will they have said their vows at the wedding ceremony? Tenemos entonces el sujeto they en el centro de will y have. Y después tenemos el verbo en participio pasado, said, their vows. ¿Ellos habrán dicho sus votos en la ceremonia de boda? Ahora vamos a mirarlo todo en conjunto para mirar las diferencias que hay entre afirmación, negación y pregunta. Tenemos entonces, he will have finished writing his report by tomorrow. Esta fue la primera oración que vimos, que traduce, él habrá finalizado de escribir su reporte para mañana. Tenemos ahí la estructura. Veamos la negación con el ligero cambio del not. He will not have finished writing his report by tomorrow. Él no habrá finalizado de escribir su reporte mañana. Miremos ahora la pregunta. Will he have finished writing his report by tomorrow? Entonces, veamos el cambio, miren, cambió el sujeto que pasó al centro. Will he have? Signo de interrogación. ¿Él habrá finalizado de escribir su reporte para mañana? Muy bien, veamos la siguiente. I will have written my novel by next month. Miren que es la misma estructura que tenemos en la parte de arriba con el otro ejemplo. Esta oración traduce, yo habré escrito mi novela para el próximo mes. En la negación, I will not have written my novel by next month. Tenemos el cambio, el ligero cambio con el not, para que sepamos que la oración está en negación. Esta oración traduce, yo no habré escrito mi novela para el próximo mes. Por último tenemos, will I have written my novel by next month? Recordemos el cambio con el sujeto en el centro. Yo habré escrito mi novela para el próximo mes. Vamos con la siguiente. She will have prepared dinner by 7 p.m. Entonces tenemos ahí la misma estructura que tenemos en las oraciones de arriba. Ella habrá preparado la cena para las 7 p.m. La negación, she will not have prepared dinner by 7 p.m. Ella no habrá preparado la cena para las 7 p.m. Recordemos que acá el ligero cambio es el not. Y en la pregunta, will she have prepared dinner by 7 p.m.? Ella habrá preparado la cena para las 7 p.m. Entonces ahí tenemos el sujeto en el centro de los dos auxiliares, al igual que en las oraciones anteriores. Ustedes pueden comparar las otras preguntas también. Por último tenemos, they will have said their vows at the wedding ceremony. Ellos habrán dicho sus votos en la ceremonia de bodas. Tenemos entonces el orden de la oración, sujeto, auxiliares, verbo en participio pasado y el complemento. Negación, they will not have said their vows at the wedding ceremony. Tenemos entonces, ellos no habrán dicho sus votos en la ceremonia de boda. También con el cambio, el not en el centro de los auxiliares. Y por último tenemos, will they have said their vows at the wedding ceremony? Ellos habrán dicho sus votos en la ceremonia de boda. Entonces acá tenemos que el sujeto se encuentra en la mitad de los dos auxiliares. Will y have. Will they have said? Muy bien, espero que hayan podido comprender un poco el uso de la estructura del future perfect, del futuro perfecto. Recuerden que si tienen dudas o comentarios pueden dejarlos en el canal. Recuerden que este es su canal, Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.